José Vasconcelos, una escuela para la raza cósmica. José Vasconcelos nació el 27 de febrero de 1882. Desde muy joven, José Vasconcelos fue un joven curioso y apasionado de la cultura. Uno de los aspectos que más influyó en José Vasconcelos fue que realizó estudios de educación primaria en escuelas cercanas a la frontera entre Estados Unidos y México, en especial en Eagle Pass, que se ubica en Texas. Al poco tiempo entra a la Escuela Nacional Preparatoria, una de las escuelas más prestigiosas de la época. Ve la gran cantidad de libros que hay en la biblioteca de la escuela y los compara con los libros de las calles y se pregunta ¿por qué afuera hay libros que no hay dentro de tan extraordinaria biblioteca? En la época en la que vivía sus años de juventud José Vasconcelos, era la época del porfiriato. La dictadura del porfiriato era de ideología positivista, y como tal rechazaba la publicación de cualquier otra ideología que no fuera la suya, y sumado a ello, el gobierno de Porfirio Díaz sentía ciertos desdén por lo nacional mexicano, y le fascinaba la cultura de otros países, como Francia, Alemania o la estadounidense, así rechazando la identidad nacional de México. Ante tal situación, José Vasconcelos funda el Ateneo de la Juventud Mexicana, que busca la libertad de cátedra y de pensamiento. Además de tiempo después, José Vasconcelos lee el Ariel, un libro que le inspira a buscar y promover una identidad latinoamericana a base de valores culturales, estéticos y éticos. Ya siendo adulto, José Vasconcelos se une al movimiento revolucionario de Francisco I. Madero y se convierte en su más grande colaborador, ya que lo apoya abiertamente en su campaña política antirreeleccionista y dirige el periódico El Antirreeleccionista. Durante ese tiempo surge como una suerte de leyenda, que él fue quien acuñó la frase más célebre del maderismo, sufragio efectivo, no reelección, que tiene su origen, sin embargo, en el Plan de la Noria, encabezado por Porfirio Díaz contra Benito Juárez en 1871. No obstante, el genio Vasconcelos radicó en haber rescatado esa frase esgrimida originalmente por el joven Porfirio como un ariete contra el anciano Juárez. A finales de 1910 estalla la Revolución Mexicana y al poco tiempo Vasconcelos sale del país por temor a ser presa de la caótica revolución. Pasan 3 años en el exilio, pero no pierde la esperanza de poder volver a México, su patria. En 1911, Madero es elegido como presidente de México y al poco tiempo, en 1913, es derrocado por el movimiento revolucionario de Victoriano Huerta, que termina desatando los movimientos revolucionarios de Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Al derrocamiento de Victoriano Huerta, inician las luchas armadas entre los revolucionarios Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, que termina con la victoria de Venustiano Carranza, que se logra con su llegada a la presidencia de México en 1917. 3 años después, Carranza es asesinado y traicionado por Álvaro Obregón, que lo termina definiendo como el único sobreviviente de los principales cabecillas de la Revolución Mexicana. José Vasconcelos se une al bando de Álvaro Obregón e inicia su época de esplendor, ya que el presidente interino, Adolfo de la Huerta, lo nombra rector de la Universidad Nacional de México entre el 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921. Al ser nombrado rector de la Universidad Nacional, dijo: "Yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo". Durante el tiempo que fue el rector de la Universidad de México, fue su época dorada, ya que la universidad le otorgó su lema: "Por mi raza hablará mi espíritu", además de otorgarle su escudo de águila y de cóndor andino. Durante la presidencia de Álvaro Obregón, Vasconcelos fue nombrado como secretario de Instrucción Pública entre el 1 de octubre de 1921 al 27 de julio de 1924. En su puesto, realizó la primera reforma educativa, la cual elaboró desde la universidad, repercutiendo en toda la República Mexicana. Y desde esa posición, inició un ambicioso proyecto de difusión cultural en el país, con programas de instrucción popular, escuelas rurales
edición de libros y promoción del arte y la cultura. Organiza la SED en 3 departamentos: el departamento escolar, el departamento de archivos y el departamento de bellas artes. Vasconcelos no solo buscaba el reconocimiento de la cultura latinoamericana, sino la de todo el mundo. Además de ello, se pone como meta acabar con la analfabetización en México, ya que en esos años la tasa de analfabetismo en México rondaba el 70%. Para acabar con ella, crea las brigadas alfabetizadoras, donde se escogen a jóvenes estudiantes para que funcionen como maestros rurales. Apoyó además a multitud de artistas e intelectuales. A algunos de ellos los convenció para que se establecieran en México, y con ellos ideó nuevas fórmulas de expresión artística masiva, que a pesar de sus tintes políticos y propagandísticos, tienen un valor estético, dura. Tal fue el caso de muralistas como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, además de promover la inclusión de los indígenas en la sociedad. También promovió las prácticas de higiene durante su época. Se funda la Secretaría de Educación Pública, donde se plasman las ideas de José Vasconcelos, ya que se construye con líneas no clásicas, se pintan murales rupestres y se erigen estatuas de los filósofos más importantes de la historia, como Platón y Bura. En esta época dorada de Vasconcelos, desarrolla su idea de la raza cósmica. La idea era la generación de una raza que sintetice y exprese al continente latinoamericano en un sentido sociogenético y cultural. Así Vasconcelos profetiza que la raza cósmica será la vanguardia de la humanidad. Es durante su época como rector de la SED cuando se dedica a viajar por toda Latinoamérica para difundir sus ideales. Las obras de José Vasconcelos. Su abundante obra literaria ha sido clasificada en 5 apartados fundamentales. En el ámbito filosófico pueden mencionarse libros como Pitágoras, una teoría del ritmo, de 1916, dedicado a la escuela de Pitágoras. El monismo estético, de 1918, o Lógica orgánica, de 1945, que se organizan en un sistema fundamentado en el juicio estético, donde la belleza se convierte en una forma superior de la realidad. En segundo lugar, se encuentran las obras de Sociología y Pedagogía, como La raza cósmica, de 1925, y El bolivarismo y monroísmo, de 1934, que ponen de relieve una concepción antropológica e histórica que postula la formación en Latinoamérica de una raza futura. Un tercer y fructífero campo es del ensayo y su dilatada labor como periodista, como con su obra Prometeo Vencedor, de 1920. En este apartado, donde puede incluirse una abundantísima obra periodística que abarca e incide en todas las vertientes de la actualidad y la cultura. Es en sus memorias donde se encuentra un mayor vigor literario, y es gracias a ellas que José Vasconcelos permaneció como una presencia viva en las letras mexicanas después de su muerte. El ciclo se inicia con Ulises Criollo, de 1935, pero sigue con La tormenta, de 1936, avanza con El desastre, de 1938, y culmina con El proconsulado, de 1939. Los 4 tomos se consideran un modelo de género. El posterior volumen de su obra autobiográfica, titulada La flama, apareció póstumamente en 1959. Su ideario político está inspirado en un regeneracionismo romántico antiimperialista. La revolución solo cabe, como en palabras de Joaquín Cárdenas Noriega, hombre de bien y de progreso, justicia social y dignidad humana, libre de personalismos y de charlatanería demagógica. Por ello, desconfía tanto de las clases bajas como de las altas, y considera que solo la dirección política de las clases medias pueden dar continuidad y estabilidad al proceso revolucionario. El gran admirador de la España colonizadora y de Hernán Cortés,
y gran flagelador de lo que considera vicios de su país. Con propósitos regeneradores paralelos a los de la generación española del 98, no se mordía nunca la lengua, como no se la mordía el español Miguel de Unamuno. Uno y otro eran filósofos individualistas, donquijotescos y geniales. Recibió la Orden de Isabel la Católica por parte del gobierno de España en 1950. Doctor honoris causa por las universidades de Chile, Puerto Rico, El Salvador y Guatemala, así como por la Universidad de la UNAM. Pasado el tiempo, se encuentra que los vientos políticos de México han cambiado, pues con la pérdida del apoyo del presidente Obregón, se abre la puerta a su decadencia. Además de su oposición de la firma de los tratados de Bucareli, José Vasconcelos condena el asesinato del senador Fiel Jurado. Como método de protesta, renuncia a su puesto en la SED y se lanza a una campaña para ser gobernador de Oaxaca, que termina perdiendo, y tiempo después encabeza un movimiento de candidatura para la presidencia de México. Los resultados oficiales de la elección arrojan un 93% de los votos para Pascual Ortiz Rubio y el resto para Vasconcelos y otros. Los resultados sin valor alguno para la mayoría de los historiadores del periodo dejaban ver, sin embargo, el claro mensaje que Calles y su grupo enviaban a Vasconcelos. No se respetarían elecciones democráticas, sino sucesión presidencial previamente acordada por el jefe de Estado, lo que se convirtió en modelo político de México tocante al tema de la sucesión presidencial a lo largo del siglo XX. Al poco tiempo de su derrota, Vasconcelos sale del país y se dedica a viajar por el mundo. Regresa a México muchos años después, viejo y cansado. Vasconcelos se dedica a realizar un par de trabajos burocráticos en sus últimos años. Murió en el barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México, el 30 de junio de 1959. Fue encontrado su cuerpo reclinado sobre el escritorio en el cual trabajaba, en una de sus últimas obras literarias, Letanías del Atardecer, publicada inconclusa póstumamente. Mereció por sus cualidades de pedagogo y su decidido apoyo a la cultura latinoamericana que la Federación de Estudiantes de Colombia lo nombrara Maestro de la Juventud de América, título que a menudo se abrevia como Maestro de América.